he estado recibiendo comentarios, muchos comentarios, que el video, que el volumen del audio de fondo estaba muy alto, que no se escuchaba la voz, que no se escuchaban, no se entendían las indicaciones. Y sí, se los aseguro que traté de modificarlo en el video ya subido, pero no me fue posible, no hay manera. Y pues la opción que tuve en este caso fue reeditar el video y ya acomodar ya los niveles. Espero que esta vez sí se entienda. Agregué algunas cosillas por ahí que vi que hicieron falta para que se entienda mejor el video. Y bueno, espero que ahora sí haya quedado bien. Espero que les sirva. Y bueno, aquí se los dejo con todo mi cariño. Lo hice especialmente para ustedes. Y bueno, yo soy Enrique Salvador y bienvenidos nuevamente. Comencemos. Estos serán nuestros materiales. Es de suma importancia que compren los colores que les indico, porque seguramente les van a ofrecer en lugar del azul cobalto el cian, que es un azul muy claro, y en lugar del rojo carmín les querrán ofrecer el magenta, que es algo así como un rosa mexicano, creyendo que lo que quieren comprar son los tres colores primarios modernos, el C, M, Y, que traducido al español son el cian, el magenta y el amarillo, en lugar de los colores primarios tradicionales, el R, B, Y, traducido al español rojo, azul y amarillo, que utilizamos la mayoría de los pintores artísticos. Pero ya hablaremos en un próximo video respecto a los tres diferentes grupos de colores primarios. Regresando al rojo y al azul, si no encuentran el rojo carmín, traten de comprar el más parecido a este tono, al igual que el color azul que les muestro en la pantalla. Pueden tomar una captura de pantalla o pongan en pausa el video para que se lo muestren al vendedor y así adquieran los colores básicos correctos para que el resultado sea lo más cercano a lo que les muestro. Continuemos con nuestros materiales. Utilizaremos 3 platos desechables. Seguramente en la cocina de sus casas encontrarán estas charolas ya recicladas. Un pincel de pelo sintético plano del número 2. Un pedazo de franela o trapo, un vaso de agua para ir limpiando tu pincel cada que cambies de color, para que no estropeen su trabajo manchando el nuevo color con el que previamente utilizaron. Ya que hayan impreso las hojas en papel opalina, vamos a proceder a unirlas con una cinta transparente, como se los muestro a continuación. Es importante que sea en papel opalina para que la hoja no se deforme con la humedad. Si no encuentran opalina, pueden utilizar cartoncillo. Lo importante es que no utilicen las hojas de papel bond normales, sino hojas un poco más gruesas. Muy bien, ahora procederemos a colocar en nuestra charola un poco de cada uno de nuestros colores primarios junto con el blanco. Vamos a colorear nuestra carta cromática iniciando con los colores básicos tradicionales. No se preocupen si no queda bien recortado. Poco a poco iremos obteniendo mayor habilidad. Comencemos con el amarillo puro y lo vamos a aclarar con un poco de blanco, para ir coloreando cada una de las casillas para formar un degradado hacia lo más claro. Esto significa que le vamos a subir su valor tonal. De igual forma el azul. En cuanto al rojo, es bien sabido que este se aclara con amarillo y un poco de blanco, para no perder su esencia rojiza.
pero ya luego haremos otro video para aprender a aclarar correctamente los colores. Pero en este ejercicio solo vamos a aclarar con blanco para obtener un tono rosado, pues lo que queremos lograr es la desaturación de los colores incrementando su luminosidad con el pigmento blanco. No se nos olvide limpiar bien nuestro pincel cada que cambiemos de color. Primero lo remojamos en agua para después limpiarlo con el trapo. Ya hemos terminado de aclarar con blanco los 3 colores primarios tradicionales. Ahora es turno de los colores secundarios. A continuación, les voy a explicar cómo obtenerlos a partir de los colores primarios. Vamos a poner atención en las flechas que indican con cuál color vamos a mezclar para obtener el tono secundario. En este caso, el naranja. Les voy a ir mostrando en la pantalla las cantidades a mezclar. De igual forma, vamos a ir aclarando con blanco para ir subiendo progresivamente su valor tonal, es decir, darle un poco más de luminosidad a nuestro tono. Una vez terminado de colorear los colores secundarios, vamos a rellenar los círculos de los secundarios para identificarlos en nuestra carta cromática. Ya tenemos nuestra representación de la gama de cada uno de los colores primarios y secundarios, iniciando desde su color puro hasta llegar a un valor alto, es decir, cada vez más claro. Ahora vamos a lo interesante. Comúnmente, casi todos al tratar de oscurecer algún color, guiados por nuestra lógica, recurrimos indudablemente al pigmento negro. Pero, ¿qué creen? Pues les comento que esa es una manera errónea para oscurecer un color. La forma correcta de oscurecerlo es disminuyendo su valor tonal mediante la desaturación utilizando su color complementario. ¿Pero qué son los colores complementarios? Seguramente se preguntarán. Si se fijan en su círculo cromático, cada color tiene frente a él un color. Ese es su color complementario. Con ese color vamos a ir desaturando el color principal, el cual, al ir perdiendo su saturación, tiende a verse más oscuro. Y con este proceso se irá convirtiendo en un color quebrado, es decir, con baja saturación de color. Vamos a comenzar a desaturar el color amarillo, que vendría siendo en este caso el color principal, y el violeta su color complementario.
Esta es la manera correcta para oscurecer los colores mediante la desaturación, y con esta acción estaremos obteniendo una serie de colores quebrados y quebrados luminosos.
De esta forma estamos obteniendo una hermosa gama de tonalidades neutras de rosas que podremos utilizar en nuestras futuras obras. Les presento a los colores quebrados. Ahora vamos con el último tono de nuestra tabla, el más oscuro de todos. Obtuvimos un pigmento con el menor valor tonal alcanzado, llamado negro cromático. ¡Felicidades! Hemos terminado de colorear nuestra carta cromática. Y seguramente te preguntarás, ¿y para qué sirven estos colores quebrados? He aquí algunos ejemplos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tutorial y bueno, no se les olvide por favor, denme su dedito arriba, suscríbanse si no se han inscrito, que es gratis, por aquí abajito, y compartan, eso me ayuda bastantísimo para poder seguir creando contenido y poder dar un granito de arena en esto del aprendizaje de las artes gráficas. Bueno, pues por aquí les dejo otro video, espero les sirva también y bueno, nos vemos en la próxima.